Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cadenas, en este su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por todo lo que nos das. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres bueno y misericordioso. Oh Señor Jesucristo, tú que eres el amor, tú que eres el camino, la verdad y la vida, guíanos hacia ti. Te ruego que envíes tu Espíritu Santo y que nos des el entendimiento, especialmente en un tema como el que vamos a tocar hoy. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, bienvenidos sean mis queridos hermanos. Hoy va a ser un tema que no les gusta mucho a nuestros hermanos no católicos. Así que prefiero quedarme nomás en este numeral. Vamos a profundizar nomás este tema. Hermano no católico, no te cierres, escucha. Ojalá y logremos a llegar a un punto donde podamos crecer juntos. Y antes de tomar una decisión tajante como normalmente lo hacen nuestros hermanos, por lo menos tómate el tiempo de verdad de escuchar. No oigas para ver qué vas a responder. Escucha, sinceramente. Tómate el tiempo, al cabo nadie te está viendo. Y de esa manera podrás tú leer las lecturas. Lee las lecturas y tú toma tu decisión. Si quieres creer y Dios te da la gracia, bendito sea Dios. Si no quieres creer, eres libre. Pero por lo menos tómate el tiempo. Así cuando llegues a un hermano católico a quererle desmentir el purgatorio, por lo menos ya sabes de qué estás hablando. Y por lo menos ya conoces lo que la iglesia enseña sobre el purgatorio. Y entonces sí puedes decir lo que quieras, pero la mayoría de mis hermanos protestantes con los que yo he hablado y hablamos del purgatorio ni siquiera saben de lo que estamos hablando. No lo entienden, y como no lo entienden, solamente dicen incoherencias. Así que yo te invito, pon atención y tú medítalo. La purificación final o purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Voy a leerlo y después lo explicamos. Numeral 1031. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todo en los concilios de Florencia, que el concilio de Florencia fue en el año 1304 por unas herejías de precisamente hermanos que empezaban a enseñar cosas. Todavía no existían los protestantes, pero ya herejías siempre ha habido. Los arrianos, los nestorianos, los safajismo creo que se llama, gnosticismo y todos esos. Entonces, en cuestión de seguramente algunos herejes que andaban, pues la iglesia da una determinación. El concilio de Florencia y el concilio de Trento, que ese fue en el año 1580. Ya despuesito que empezaron los protestantes. La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la escritura, hablan de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no se le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Mateo 12:32. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. O sea que aquí está más claro que ni el agua. Yo no sé por qué el hermano no católico no puede entender esto. Dice Mateo 12:32, el que insulte al Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. Entonces yo te voy a preguntar, hermano no católico o católico que tengas duda del purgatorio, ¿cuántas vidas hay? ¿Acaso hay la reencarnación?
Y la respuesta es no. Entonces tenemos una sola vida. En esta tierra tenemos una sola vida. Después de esta vida, ¿cuál sigue? La espiritual. Hasta ahí vamos bien. Ahora yo te pregunto, si aquí Jesucristo, de los labios de Jesús, dice que habrá un perdón en esta vida, pero también hay otro perdón en la otra vida, entonces ¿a qué le llamamos a eso? ¿A qué se le llama? ¿De qué perdón está hablando en la otra vida? Porque si fuera la teoría de los hermanos protestantes que te mueres y si tienes pecado te condenas, ¿de qué perdón está hablando? Si después de la muerte ya no existe misericordia, después de la muerte existe justicia. Ya no te puedes arrepentir de tus pecados después de morir. Entonces, ¿qué pecados se perdonan? Los pecados veniales, los pecados que no llevan a una muerte. Y ahorita voy a tocar unos puntos, ojalá me quede el tiempo. Dicho esto, ese es el proceso que le llamamos purificación, purgatorio. Tú ponle el nombre que tú quieras. Pero el proceso de perdonar pecados que no llevan a la muerte después de la muerte, ese proceso es al que nosotros le llamamos purgatorio. ¿Tú le quieres poner otro nombre? Ponle otro nombre. Pero eso es a lo que nos referimos los católicos. Numeral 1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo. Esto ustedes no lo van a tener, hermanos no católicos, porque no tienen esos libros. Y me refiero a ustedes porque por los comentarios me he dado cuenta que hay varios hermanos no católicos que nos escuchan y bienvenido seas. Me da gusto que estés aquí con nosotros. Dice, por esto mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Segunda de Macabeos 12:46. Ese es un libro deuterocanónico que los hermanos no tienen, entre otros 6 más. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la versión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. O sea que cuando una persona muere, lo que les había dicho en los videos pasados, miren, por cierto, he estado pensando mucho porque escuché yo los videos, después yo los escucho a ver qué digo. Si alguno de ustedes se ofendió o sintió que fui muy duro, muy tajante en cuestión de cómo llevar la muerte de un ser querido, primero que nada, pues les pido perdón, porque mi intención no es lastimarles. Pero sepan que así lo enseña la Iglesia. Hay personas que sí, en realidad tienen más proceso para sanar, pero no es porque así sean, es porque la fe es más pequeña, hablemos sinceros. Cuando una fe es fuerte, pasa lo que Jesús lloró por Lázaro, pero lo resucitó. ¿A qué me refiero a nosotros? Que nosotros podemos resucitar nuestros muertos, nuestros hermanos que entraron al purgatorio. ¿Cómo? Como dice aquí. En indulgencias, en las obras de penitencia en favor de los difuntos, en las limosnas. ¿De verdad amas a tu ser amado y lo extrañas? Haz algo que le ayude. Ve y dale dinero a los necesitados, o dale tu tiempo, o haz una indulgencia, haz una obra de misericordia, unas penitencias por estos seres amados. Si de verdad les amas, deja de estar lloriqueando. Y mira, te lo digo con mucho respeto, lloriqueando en el sentido de por sentimiento, ¿no? De sentimentalista. Mejor que ese dolor te sirva para que te impulse a hacer obras de misericordia en nombre de tus hermanos difuntos. Y eso también sirve. Macabeos lo hizo. Judas Macabeo lo hizo. Los hermanos protestantes quizás no lo van a creer porque ellos no tienen el libro. Pero nosotros los católicos sí los tenemos. Y después miren lo que dice. Llevémosle socorro y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueran purificados por el sacrificio de su padre, si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo?
No dudemos pues de socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Voy a leer unos cuantos versículos que hablan ah, de cosas que se pueden hacer por los muertos, incluso ya, obviamente, valga la redundancia, después de muertos. Voy a leer unos pasajes bíblicos y ya ustedes tomen su decisión, especialmente los hermanos no católicos. Miren, mis hermanos, yo, para no enredarme y porque quiero resumir el tiempo y no quiero obviamente perder mucho tiempo en palabrerías, voy a usar este libro que se llama Diálogo con los protestantes del padre Flaviano Matuli. Entonces lo voy a seguir como dice aquí, y las lecturas bíblicas las voy a leer y después voy a usar otras que traigan en la mente si es que no las mencionan aquí. La primera pregunta es: ¿qué pasa con los que mueren en paz con Dios y al mismo tiempo no se encuentran completamente purificados? ¿Qué pasa con estas personas? El hermano no católico dice que si no está 100% purificado se va a ir al infierno. Primero que nada, entendamos que el purgatorio es el último acto de amor y de misericordia de Dios en el alma de la persona. Si nosotros sabemos, en Apocalipsis 21-27 dice: en ella no entrará nada manchado, absolutamente nada manchado. Entonces yo pregunto, ¿acaso existe una alma católica, protestante o quien sea que muera 100% en gracia de Dios? ¿Acaso eso es posible? ¿Es posible que una persona muera 100% en gracia de Dios? Y la verdad es que la respuesta es que no. Todos entramos con algún tipo de mancha. ¿Existe alguna posibilidad de purificación en otra vida? Mateo 12:32 lo voy a volver a leer. El que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo ni en el otro. ¿Qué más queremos? O sea, con esto ya no deberíamos de alegar, porque eso significa que hay un perdón de pecados en el otro mundo también. ¿Cuáles? Aquellos que no son mortales. ¿Cómo se puede realizar esta purificación? Mediante el sufrimiento que muchas veces es simbolizado por el fuego. Primera de Corintios 3:15. Pero si esta obra que se convierte en cenizas, Él mismo tendrá que pagar. Él se salvará. Miren lo que dice Primera de Corintios. Pero si es obra que se convierte en cenizas, o sea que no son dignas de Dios, Él mismo tendrá que pagar. Él lo tendrá que pagar. Pero ¿cómo lo va a pagar si ya está muerto? Entonces dice, Él se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Y lo que voy a hacer, voy a leerles esta lectura más completa. Ok, mis hermanos, miren. Aquí vamos a ver, porque el hermano protestante yo sé que ya está pensando, pues la sangre de Cristo me va a lavar. Sí, sí lavan los pecados. Mientras estamos en la tierra, porque nos arrepentimos y pedimos perdón. Y eso que ustedes no creen en la confesión, pero el tema no es ese hoy. Vamos a ver si San Pablo dice eso, que es la sangre de Cristo después de que tú mueres. Dice Primera de Corintios 3, voy a leer del 10 en adelante, del 13 en adelante. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has contribuido resiste al fuego, serás premiado. Ok, aquí está hablando de un fuego que va a ver si tus obras rinden. Esta no es purificación, esta es para ver cuáles obras son buenas y cuáles obras no son buenas. Ahora sigue el segundo paso. Pero si las obras se convierten en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Tú llámale como tú quieras, atravesar por fuego. Nosotros le llamamos a este que tiene que pagar como quien pasa por el fuego. Ese es el purgatorio para los católicos. Tú llámale lo que se te pegue tu gana si no quieres unirte a la fe católica.
pero no puedes negar lo que está en las Escrituras. Vuélvelo a leer. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15. Tú sabrás si quieres creerle a la palabra del Señor o al pastor. Aquí se habla de un obrero del Evangelio que no pone todo el empeño debido en su actividad apostólica. Por esta razón, su obra se echa a perder, aunque él se salve purificándose en la otra vida mediante el sufrimiento. Podemos ayudar a los difuntos en su purificación. La Biblia contesta afirmativamente, o sea que sí se puede. Segunda de Macabeos 12:46. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de sus pecados. Para que fueran perdonados de sus pecados. Bueno, pues bien, miren, si mal no recuerdo, la batalla de los Macabeos, en Segunda de Macabeos está hablando de una batalla que murieron muchos soldados murieron. Ganaron la batalla, pero muchos murieron. Después de revisarlo se dieron cuenta, y si estoy equivocado me corrigen, por el tiempo no quiero leer todo el contexto, pero si estoy equivocado me corrigen los que sepan. Les encontraron ídolos escondidos en sus ropas, y todos los que tenían ídolos fueron los que murieron. Entonces, ¿qué hace Macabeos? Manda hacer sacrificios y limosnas para, dice, esto fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados sus pecados. Entonces el hermano católico dirá, no, eso no es verdad, eso no es verdad. Bueno, vamos a ver si en el Nuevo Testamento también hay una obra que se hace a la gente que ya está muerta. Y esta va a estar, apúntala, hermano, por favor, apúntala, porque esa nunca te la va a enseñar un pastor, jamás. Primera de Corintios 15:29. De hecho, me atrevo a decir que hay muchos pastores que jamás la han escuchado. Primera de Corintios 15:29. Pero díganme, bueno, voy a leer desde el 28. Y cuando el universo les quede sometido, el Hijo se someterá a aquel que le sometió todas las cosas, para que en adelante Dios sea todo en todos. Versículo 29 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Pero díganme, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los que han muerto? Si los muertos de ningún modo pueden resucitar, ¿de qué sirve ese bautismo por ellos? Claramente estamos hablando aquí de una obra de misericordia que están haciendo los cristianos, que no condena a Pablo, por aquellos que ya murieron. Se hacían, la iglesia primitiva se hacían bautizar en nombre de esos seres amados que murieron sin el bautismo. Y San Pablo dice, si Jesucristo no, dice, pero díganme, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los que han muerto, si los muertos de ningún modo pueden resucitar? O sea que aquí San Pablo acepta que se pueden bautizar por esos muertos siempre y cuando creamos que han de resucitar. Yo te digo, hermano no católico, si tú dices que las obras de misericordia no se pueden hacer ni sirven para los que han muerto, entonces ¿por qué los primeros cristianos hasta se bautizaban por sus familiares muertos, por sus seres amados muertos, para que pudiesen resucitar en el último día? Pregúntatelo, pero de verdad. Enfréntate contra la palabra de Dios y ve si eres capaz de resistir o no. Y ahí verás cómo está tu fe, esa que proclamas tener en Cristo. Bueno, entonces continúo. En el Antiguo Testamento el sacrificio era el acto del culto más importante. Ahora lo es la cena del Señor o misa. Por eso durante la Santa Misa se ora por los difuntos, siempre lo hacemos. En el Nuevo Testamento, ¿no se encuentra algo parecido al respecto? Claro que sí. Tenemos el caso de San Pablo, que pide a Dios en favor de Onesíforo, ya difunto. Primero pide en favor de su familia y después en favor de él, lo que quiere decir que ya estaba muerto. Y lo vamos a leer. Esa es otra lectura, hermano no católico. Segunda de Timoteo 1, 16, 18.
o para ser más exacto, segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 16 al 18. Que el Señor derrame su misericordia sobre la casa de Onesíforo, porque muchas veces me ha dado nuevo aliento, sin avergonzarse de estas cadenas. Al contrario, cuando vino a Roma, me buscó activamente y me encontró. Que el Señor le conceda encontrar su misericordia en aquel día. Y ya por último voy a leer cómo interpretar la parábola del rico Epulón. Lucas 16, 19 al 31. Esta parábola es del rico Epulón y Lázaro. Entonces dice, según algunos expertos, el rico Epulón se encontraba en el purgatorio y no fue en el infierno. ¿Por qué esto se interpreta de esta manera? Porque todos sabemos que, y quiero aclarar, ¿no? Si alguien quiere que profundicemos más esto, pues podemos a sacar más, ¿cómo se dice? Puedo buscar más información concreta en cuestión de esto, porque esto es la interpretación de algunos expertos, mas no sé si es, ahí sí no les voy a mentir, no sé si es la explicación oficial de la doctrina de la iglesia. Si alguien quiere aclarar más, si no, se los prometo que mañana los tengo, lo voy a buscar, porque no me acordaba de esta parábola, entonces no me preparé para esta parábola. Pero dice, según algunos expertos, el rico Epulón se encontraba en el purgatorio y no en el infierno. Y miren por qué creen muchos expertos esto. Puesto que dialogaba con Abraham y se preocupaba por sus hermanos, lo que sería imposible si se encontrara en el infierno, donde hay puro odio. Ok, con esta voy a terminar. Miren, hermanos, todos sabemos que en el infierno están condenados. No existe misericordia, no existe amor, no existe interceder. Interceder no existe. Del infierno a sus seres queridos, porque en primer lugar ya no son queridos. Allá solo existe odio, muerte y maldad. 100%. No hay una gota de misericordia para nadie ni por nadie. Entonces se cree que el rico Epulón no se fue al infierno, se fue a ese lugar de purificación donde tenía que purificar sus pecados. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que él está pidiendo por sus hermanos. Y también está dialogando con Abraham. Pero resulta que la doctrina católica lo enseña claramente, que las almas del purgatorio no pueden interceder por nosotros. Las almas del cielo no pueden interceder por las del purgatorio. Entonces, la Iglesia Católica cree y enseña en la doctrina oficial que nosotros, los que estamos en la tierra, podemos orar y ofrecer obras de misericordia por nuestros hermanos en el purgatorio. Aquí es donde llamamos la iglesia tridimensional. Está la iglesia militante, que somos nosotros, los que estamos vivos, los que todavía estamos en esa milicia. Está la iglesia purgante, que es donde se cree que está el Epulón, que están pasando por un sufrimiento, por una purificación, pero hay la esperanza de un día salir. Si no pudiese hablar con Abraham. Y está la iglesia triunfante, que es la que está allá en los santos, que les llamamos. Ok, entonces dicho esto, nosotros, la iglesia militante, podemos hacer obras de misericordia y orar e interceder por nuestros hermanos que están en la iglesia purgante, o sea que se están purgando. Y la iglesia triunfante, la iglesia que ya está gozando de toda la gloria de Dios, que son los santos, ellos pueden interceder por nosotros y así sucesivamente nos ayudamos. Tú ayudas a la iglesia purgante a salir del purgatorio y cuando esté en el cielo entonces podrá interceder por sus hermanos. Y es por eso que este hombre se cree, o los expertos se cree que estaba en el purgatorio, no estaba en el infierno, porque si haya estado en el infierno no pudiera interceder por nadie, porque en el infierno no hay amor, ni siquiera le importaría a nadie, porque allí no hay amor, y mucho menos poder hablar con Abraham. Entonces esta es la explicación que se da, pero como les digo, si alguien quiere más en profundidad, yo les prometo que se los busco.
Y ayer, cuando estaba diciendo quise hablar de Abraham, que por cierto, leyendo esta parábola que estamos explicando, me recuerdo que ayer yo les dije a Moisés, perdónenme, me equivoqué, un error humano, no es Moisés sino Lázaro. Perdón, otra vez. No es Moisés sino Abraham. Abraham fuera con el que estaba con Lázaro. Yo ayer dije que era Moisés, mil disculpas. Pues bien, mis hermanos, espero esto les haya ayudado. Si tienen preguntas, si tienen dudas, o incluso si quisieran un tema mucho más desarrollado sobre el purgatorio, pues pongan en sus comentarios, y si yo veo que hay suficiente interés, pues lo hacemos, porque de eso se trata, que vayamos creciendo. En este tema decidí quedarme únicamente aquí precisamente por tanta objeción que hay por nuestros hermanos no católicos y tanta duda que se les han metido a los católicos por cuestión de estas objeciones. No tengamos miedo, la Iglesia tiene todas las respuestas para todas las objeciones que puedan tener los hermanos no católicos. Ya tenemos 500 años dialogando con ellos o respondiendo sus dudas, así que tenemos experiencia y tenemos 1500 años con más experiencia que ellos, así que no tengan miedo. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.